cada vez que Jesús comenzó su ministerio luego de los 30 años, luego de ser bautizado, usted sabe, esos 3 años, hasta sus 33 años de edad, hasta que fue luego crucificado y luego resucitó al tercer día, para cumplir con la palabra, para cumplir con el plan de salvación y darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. En esos 3 años donde Jesús estuvo, donde comenzó su ministerio aquí en la tierra, él estuvo 33 años aquí en la tierra, en esos 3 años de ministerio hubo muchas señales, muchos milagros. No solo era la predicación de la palabra, no solo era el mejor maestro a la hora de enseñar, no solo tenía revelación en las cosas que decía, no solo dejó palabras, sino que también fue acompañando todas sus enseñanzas con milagros, donde la multitud lo veía, donde la multitud podía ser no solo testigos, sino protagonistas, como en este caso vamos a hablar en esta noche de esta mujer que ha quedado en el registro de la Biblia, para que nuestra fe también aumente, para que nosotros podamos ver como un ejemplo nada más de todas las cosas que Cristo ha hecho, hace y puede hacer aún en nuestra vida. No solo la palabra es un registro histórico, sino que para nosotros es una inyección de fe, para conocer más a Dios y para saber todos los milagros preciosos que Dios ha hecho en ese tiempo. Y lo más lindo de todo esto es que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén eso? Yo soy un milagro de Dios. Hoy están los chicos ahí, los chicos de las redes sociales, trabajando ahí, poniendo contenido, armando contenidos y videos para que también podamos expandir la palabra de Dios a través de la herramienta de las redes sociales. Y preguntaron, hoy a la mañana, los que estaban llegando a la reunión, preguntaban, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿No? Y nos dio un papelito así chiquitito, uno de esos de colores, ¿no? Para anotaciones cortas. Y la verdad es que teníamos que elegir algo puntual, porque la verdad que necesitamos, por lo menos en mi caso, necesitamos hojas y hojas para llenar de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y cuando van pasando los años y uno va conociendo más a Dios, va viviendo diferentes experiencias y hasta llega un momento que te olvidás de todas las cosas, a veces en pequeños detalles, pequeñas cosas donde Dios va obrando en el día a día, te vas olvidando de todas las cosas preciosas que Dios ha hecho. Y en ese papelito chiquito teníamos que elegir algo, ¿no? Y a mí en lo personal, lo que me dio por poner, entre otras cosas, o dentro de las 2 o 3 cositas que elegí, pues no pude elegir una sola, pero sí la principal es que Dios hizo un milagro en mi vida. Y es que Dios me dio vida, me dio salud, porque yo debería estar, si no fuera por la intervención del Señor, de un milagro como el que vamos a compartir en esta noche, no podría estar acá. Y sé que en muchos casos de los que están acá también somos un milagro de Dios, la vida es un milagro, y en mi caso personal, Dios obró en mi salud. Entonces, tuve que elegir eso principal, y después de ese milagro en la salud, todo lo demás, mi familia, la bendición de poder estar, de poder servirle al Señor, de poder conocerlo más y de participar de un montón de cosas. Pero sabe que sin lo más importante, que es la vida, no podemos hacer nada. Podemos tener mucho dinero, podemos tener mucho tiempo, podemos tener una gran familia, pero sin la vida no podemos disfrutar de nada de eso. Entonces, fíjese que en este caso que vamos a compartir hoy, hay algunos puntos que quizás hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero centrarme en un momento de esto, que está en el versículo 42. Pero vamos a comenzar con el 40 y luego vamos a entrar en detalle y a desmenuzar un poquito esta palabra o esta parte de la historia de los milagros que Cristo ha hecho aquí en la tierra, que son reales, que son verdad y que hasta el día de hoy son de bendición para nosotros. Versículo 40, se cruzan 2 casos, se cruzan 2 historias, 2 milagros casi simultáneamente. Momento donde Jesús está yendo de un lugar a otro, haciendo milagros acá, predicando en aquel lado, haciendo señales, maravillas por otro. La multitud ya empieza a seguirlo, ya Jesús, la fama de Jesús ya se había extendido por todos los lugares. Imagínense que para ser conocido algo o alguien tenemos distintas herramientas, los medios, la televisión, internet, el celular, que directamente ya es una herramienta que distribuye mucho la información o lo que se quiera decir de algo, lo que se quiere informar.
Ahora se está trabajando sobre la inteligencia artificial, que ya se está yendo de las manos hasta para los que la crearon, se está yendo a la inversa de la idea original, y hay muchas formas de distribuir una información, pero en aquel momento no era como hoy, y nos cuesta ponernos, en la generación de hoy, y en los tiempos de hoy, nos cuesta ponernos en situación o en contexto de lo que era aquel tiempo, que la fama de alguien se extendiera. Pensemos en el momento en el que estamos hablando, el momento histórico, el momento social y tecnológico, que no había directamente, de aquel tiempo. Entonces imagínense la revolución que generó Jesús con todo este tipo de cosas para que una multitud lo siguiera. Había muchos falsos profetas que se levantaban en aquel momento, cada ciudad tenía como su persona donde todos iban, le consultaban, o esa persona, había también brujos en aquel momento, había de todo, donde cada uno podía depositar su fe, y sobre todo estaba el pueblo judío en aquel momento, donde cuando se hablaba de Dios, principalmente hablaban los judíos, los escribas, los fariseos, los que conocían la palabra. Entonces imagínense que en todo ese contexto que estamos hablando ahora, irrumpe una persona, irrumpe un hombre con unción, con poder de Dios, porque era Dios mismo en la tierra, Jesucristo, y empieza con toda una cuestión diferente, empieza a hablar de un evangelio diferente, de un evangelio de amor. Empieza a hablar de que, de alguna manera, para contrarrestar la ley, empieza a hablar de salvación, empieza a hablar de perdón de pecado. Él empieza a decir que es el Hijo de Dios en la tierra, él empieza a hablar en nombre del Padre, empieza a hacer milagros que la gente lo veía, no era algo que le contaban, no era un rumor, no era un chisme, sino que había multitudes escuchando, viendo y siendo testigos. Ese hombre ya tenía su grupo de discípulos que lo empezaba a seguir, que quería de alguna manera aprender de lo que Jesús hacía, en algunos casos hasta tratar de hacer lo mismo, pero obviamente la unción todavía lo estaba sobre ellos y muchas veces cometían errores como cometemos nosotros. No estaba el Espíritu Santo todavía en ese momento, o sea que era todo una revolución en lo espiritual impresionante, y además todo el contexto del movimiento en el mundo espiritual que se estaba generando porque estaba cumpliéndose la palabra de Dios, se estaba cumpliendo el propósito. Entonces, se cruzan estas dos historias y mientras pasaba una cosa, pasaban otras. Vamos a leerlo juntos. El versículo 40 dice de esta manera, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, lo que decíamos recién. En el 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, usted lo conoce, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Esta es la primera historia, el primer protagonista de esta historia, que es Jairo, que tiene a su hija enferma, que supuestamente, no supuestamente, sino que estaba muerta. Entonces había una necesidad de un milagro en este caso. Y muchas veces no es común ver en la palabra que se puedan llegar a cruzar historias. Sí pasa, pero en este caso es particular, porque en el versículo 42 se explica mejor, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice la palabra. Ahora quiero que nos quedemos con este lapso de tiempo, con este momento, donde dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero quiero que nos quedemos con esto, con el mientras iba. Si tiene ahí para subrayar su Biblia o quiere anotarlo, anótelo porque vamos a volver a hablar sobre eso. Mientras Jesús iba a hacer el milagro sobre la hija de Jairo, pasa esta historia. Pero quédese con esas dos palabras. Ahora el 43 dice, pero una mujer que padecía, y ahí se cruza la otra historia, se cruza la otra protagonista, que es esta mujer, que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44. Se le acercó, recuerde que está la multitud oprimiendo sobre Jesús para tocarlo, para hablarle, para pedirle un milagro. Él se está dirigiendo con un objetivo, con un propósito, que es ir a la casa de Jairo para poder sanar a su hija que se estaba muriendo. Y en todo esa situación, ese contexto, aparece una mujer. Se le acercó por detrás, dice el 44, y tocó el borde. Diga conmigo el borde, por favor. Vamos de vuelta. Y tocó el borde. Ahí está. De su manto, y al instante se detuvo
el flujo de su sangre. Entonces el 45 se pone lindo porque entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Una pregunta que nosotros decimos los discípulos habrán pensado lo mismo que nosotros. Estamos hablando de la multitud, la gente lo quería tocar, muchos seguramente lo estaban tocando, pero hubo algo diferente en ese toque de esa mujer. Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Como diciendo, no podemos decir quién es el que te tocó, o posiblemente muchos hayan tocado, pero no podemos decirte con exactitud quién fue. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, dice Jesús. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el 48 cierra esta historia diciendo, y él, Jesús, le dijo, hija, tu fe. Diga conmigo, tu fe. Ahora vamos a cambiar, vamos a decir, mi fe. Diga conmigo, mi fe, por favor. Dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, dice Jesús. Luego en el 49 ya vuelve a retomar sobre la historia principal de esto, que es ir a sanar a la hija de Jairo, que ya todos lo conocemos. Pero vamos a volver al versículo 42, por favor, que le dije que lo marque, que lo subraye. Tantas Biblias veo en esta noche subrayadas, en realidad las subrayará en su corazón. Como decimos siempre, vamos a en este año proponernos crecer también en eso y poder cada uno tener su Biblia, su anotación y demás para poder también conocer más a Dios, luego estudiar y aprender un poquito más, eso sería bueno. Pero lo bueno que tenemos acá, que lo podemos compartir juntos, pero dice mientras iba. Y ahí donde quiero que nos podamos centrar en esta noche, es donde esta palabra fue de bendición también para mi corazón, porque a veces volvemos a leer alguna palabra que ya hemos leído y empezamos a ver diferentes cosas, pues le dedicamos más tiempo y vemos otro tipo de cosas dentro de esta historia. Pero cuando dice mientras iba, es en el tiempo que me gustaría que podamos centrarnos en esta noche. Mire, decía que uno lo estaban esperando con gozo. Después, en el momento que todos lo esperaban con gozo, estaba también Jairo, que tenía a su hija que se estaba muriendo. Entonces, tenemos dentro de esa misma historia tres momentos, tres temporadas, podríamos decir, tres estados de ánimo, tres momentos particulares en la vida de las personas que nos pueden pasar a todos. Primero, aquellos que estaban con gozo esperando la venida de Jesús, con expectativas por un milagro que Jesús podía hacer, algunos simplemente por conocerlo, otros por escucharlo, otros no sé cuál era la fe que los movía a conocer o a estar con la persona de Cristo, pero muchos estaban con gozo esperando estar con Cristo. En segundo lugar dijimos a Jairo, que tenía a su hija que se estaba muriendo. Imagínense la desesperación de ese hombre. Muchas veces nos pueden pasar cosas, y siendo padre hoy lo entiendo, cuando estamos hablando de algo relacionado a nuestros hijos. Puede pasarnos cualquier cosa a nosotros, pero cuando algo le pasa a nuestros hijos, negativo por supuesto, ese dolor se potencia muchísimo. Elegiríamos que pase cualquier cosa menos que pase algo a nuestros hijos, aunque sea una enfermedad o algo más grave, lo que sea. Siempre queremos que nuestros hijos estén resguardados y que nada les pase. Lo cuidamos, lo amamos, muchas veces es lo más importante que podemos tener en la casa, más allá de cualquier cosa, son nuestra esposa, nuestros hijos. No diga nuestras esposas porque si no estamos en un problema. Nuestra esposa, nuestros hijos, o si tiene su esposo al lado, dígale, mi amor, sos lo más importante que hay en casa. ¿Se anima a decirle eso? Así por ahí capaz que engancha alguna cena hoy o le invita a salir o algo. Dígale, son más importantes aún que el televisor. ¿Se anima a decirle eso? Ya es mucho. Bueno, manéjelo. Si su esposo no está, mándele un mensaje. Eso es lo más importante que hay en la casa. Después de la parrilla, después, no. Primero todo. Ahí está, muy bien, Zulmita, gracias. Entonces, tenemos esta cuestión de amor hacia nuestros hijos, a nuestra familia, que es lo más importante que tenemos en casa.
y fuera de casa también vivimos, muchas veces hacemos cosas para el bien, para el futuro de ellos, nos relegamos de muchas cosas para darle lo mejor. Entonces imagínense la desesperación de ese varón, de ese hombre, al saber que está en una situación donde puede su hija fallecer, morir, pasando una enfermedad muy grave. Entonces tenemos gente con gozo, tenemos este hombre sufriendo uno de los dolores más fuertes de la vida relacionado a los hijos, y también tenemos esta mujer que venía arrastrando un problema de hace 12 años, un problema de salud que aparentemente no tenía solución, o por lo menos no tenía solución dentro de los recursos que esta mujer tenía. Dice que había visto a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Entonces ya había agotado, en otras palabras, todos sus recursos. No solo los recursos económicos, sino los recursos de los lugares donde uno puede acudir para solucionar algo. Uno siempre tiene algunas cuestiones de decir, bueno, esto lo soluciono de esta manera, aquello lo soluciono de lo otro, conozco a tal persona que me puede ayudar a solucionar tal o cual cosa, pero esta mujer agotó todas las instancias de solucionar su situación de salud. Y ese flujo de sangre generaba en ella todo tipo de cosas que usted puede imaginarse, empezando de vergüenza en adelante. Limitarse a asistir a ciertos lugares, limitarse a poder desarrollar cualquier tipo de actividad en la economía, en lo social, cualquier cosa, en lo familiar, donde quiera esa mujer estar, no iba a dejar de poder estar sin arrastrar su problema o su mochila, que en este caso estaba relacionado a su salud. Entonces tenemos la gente que estaba con gozo, con expectativa, que estaban contentos, Jairo que estaba pasando esa situación, la mujer que está con esta otra problemática. Entonces, ¿por qué digo que nos tenemos que centrar en el mientras iba? Porque Jairo está presentando una situación de crisis que la solución o su fe la deposita en el Señor, en Jesús, sabiendo lo único que puede salvarme de esta situación es Jesús. La mujer también tiene una actitud parecida al meterse en la multitud, al hacerse lugar para poder tocar solamente el borde del manto de Jesús y ser sanada. Pero en el mientras iba me quiero centrar porque es el tiempo de espera entre la oración y la respuesta de Dios, entre la desesperación y el milagro de Dios, entre saber que es el último recurso que queda y ese tiempo, ese lapso de tiempo que mientras Jesús iba caminando, Jairo tuvo que esperar que pasaran un montón de cosas, un montón de tiempo, más todos los comentarios negativos que iba recibiendo, informaciones negativas, que iba recibiendo desde otro lado. Fíjese que en el 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea, a Jairo, a decirle, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Como dándole un final a esa situación. Pero todavía sigue el mientras iba, porque Jesucristo iba yendo hacia ese lugar para poder sanar a la hija de Jairo. Pero Jairo estaba luchando entre ese momento de temporada que muchas veces nos puede pasar a nosotros, entre la oración o la petición a Dios y la respuesta final del Señor, y el milagro. Entonces, hay momentos donde podemos estar como parte de la multitud, con gozo, con expectativa, sin por ahí pasar algún momento de tranquilidad, normal, vamos a decir, estables. Hay momentos como la mujer que ya estamos después de mucho tiempo con alguna situación por resolver, pero hay momentos como el que está pasando Jairo en esta situación medio entremezclada con las otras historias o las otras temporadas, donde está desesperado por una respuesta de Dios o donde necesita que Dios sobre en algo. Y puede ser que muchas veces nosotros atravesemos ese mientras iba, como le vamos a decir en esta noche, ese mientras tanto. Creo que la incertidumbre aún es peor, el no saber qué va a pasar, es peor que saber si va a pasar algo malo. Porque a veces pasa algo malo y ya tenemos la respuesta, pero a veces la incertidumbre es peor, o el no saber qué va a ocurrir es peor en cuanto a nuestro ánimo, en cuanto a nuestra fe, que ya tener una respuesta determinada, sea buena o sea mala, porque siempre estás entre esos dos pensamientos. Entonces, esta mujer se destaca por haber tocado el borde de Jesús, por haber tocado el borde del manto de Jesús, perdón, y haber provocado el milagro en su vida, que fue al instante. Entonces, después de 12 años, esta mujer se encuentra con el milagro y la cuestión acá es que esa mujer no sé exactamente de qué manera habrá tocado el manto, pero seguramente lo habrá tocado igual que las demás personas.
Pero Jesucristo nos aclara, o la palabra nos aclara, a través de la palabra de Cristo en el 48, cuando dice que no es el toque sobre el borde del manto. No es, porque digo, ¿qué diferencia hay con los demás que lo tocaban? Por eso los discípulos correctamente dicen, no sabemos quién fue, o nos preguntás esto, porque no es imposible que podamos contestarte esto. Pero lo que salvó, o lo que le trajo sanidad a esa mujer fue la fe de esa mujer depositada en Cristo. No fue la manera que tocó el manto, no fue si fue por detrás, por adelante, por el costado, si lo hizo con los dedos, con la mano completa. No, eso no cambia en nada. Lo que sí provocó el milagro en esa mujer fue la fe que ella depositó en la persona de Cristo. Tu fe te ha salvado. Y le dice, ve en paz, porque después de ese milagro iba a venir, imagínense, después de 12 años de sufrir esta enfermedad, iba a haber paz en su corazón. Entonces Jesucristo en ese momento obra sobre la vida de esta mujer. Nos alegramos por esta mujer, nos alegramos por la situación, admiramos la fe y la queremos imitar. Pero no se olvide que todavía está Jairo esperando esa situación y apenas pasa este milagro, Jairo se encuentra delante de un milagro que ocurrió sobre otra persona que estaba al lado de él. Y él estaba esperando su milagro y dice, Jesús, ¿a mí cuándo me va a tocar? Porque estaba yendo para acá y ahora te distraes con esta mujer y ve que esa mujer es sanada solamente con un toque, pero su hija todavía se está muriendo. No solo eso, sino que recibe, como dijimos recién, la noticia de que vino una persona que estaba en su casa a decirle, no moleste más al maestro porque ya está. No vas a recibir tu milagro, Dios no va a hacer nada respecto a tu hija o respecto a esta situación, así que no lo molestes más a Dios, déjalo tranquilo que está ocupado con otras cosas, podríamos decir, o el milagro es para otra persona y no para vos, va a pasar por al lado. Casi, Jesucristo llega a tu casa y hace un milagro, pero no va a ocurrir. Y a veces hay, ¿no? Algunas personas que son así, que no siempre nos infunden fe, que no siempre nos infunden aliento, sino que a veces la negatividad por ahí está un poquito más a flor de piel, por ser de alguna manera más sutil, más amable, y decirlo de esta manera. Por eso decimos, tenemos que de alguna manera compartir con personas o aprender de personas que nos infundan fe, que nos alienten a creer en el Señor. Entonces uno dice, no, pero Dios está en mi casa, yo puedo tener mi relación personal con el Señor y está muy bien. Pero cuando hablamos también un poco de congregarse y de conocer la palabra, de estudiar, de recibir, de participar de una comunidad cristiana como esta o como tantas otras que hay a nuestro alrededor, lo que también estamos hablando un poco es de esto, es de rodearnos con personas que hablen de fe. No solo rodearnos con las noticias de la televisión, porque si comeríamos de eso, creo que ninguno de nosotros estaría aquí en esta noche, sino que estamos muertos de depresión, nuestro ánimo estaría por el piso, porque nunca hay nada bueno a futuro, sino que el futuro cada vez es más complicado. Pero ¿qué pasa cuando venimos a la casa? ¿Cuál es nuestro alimento? Escuchar este tipo de cosas, donde dice la palabra de Dios que la fe puede salvarnos, que la fe puede hacer un milagro en nuestra vida, que la fe puede cambiar o mejorar tu matrimonio, que la fe puede sacarte de una adicción, que la fe puede traerte sanidad, como es en mi caso, que la fe puede hacerte prosperar, puede hacerte una persona bendecida, alegre, en victoria, puede sacarte de la depresión. La fe puede hacer grandes cosas en tu vida, pero la fe bien dirigida ¿hacia quién? Hacia Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando, todavía la hija de Jairo está ahí. Jairo ve que al lado de él están pasando cosas buenas, la gente lo espera, esta mujer después de 12 años fue sanada, y Jairo por ahí está diciendo como vos o como yo en esta noche, Señor, más o menos para saber, ¿cuándo me toca a mí? Como ese ansioso que quiere negar su ansiedad, preguntando, para no decir a qué hora venís, a qué hora venís, a qué hora venís, o cuándo llegás, cuándo llegás, cuándo llegás, le dice, mira, quisiera saber más o menos cuándo llegás como para organizarme. Es lo mismo decir cuándo llegás, pero es una ansiedad media camuflada en una frase sutil. Pero de alguna manera, Jairo está diciendo, Señor, ¿cuándo me toca a mí? Estoy viendo que se sanó el otro. Y posiblemente Jairo se haya puesto contento por esta señora. Pero la necesidad de uno. Los zapatos aprietan a uno, ¿no es cierto? Yo puedo decirle a usted cuánto me duele algo, puedo contarle a usted un dolor, o a veces también como pastores recibimos también mucha gente que viene y nos cuenta cosas y uno se compadece de ese dolor, pero no siente realmente el dolor que la otra persona siente de manera directa, y así mismo nos pasa a nosotros. Cuando lo contamos a la otra persona no exactamente se puede dimensionar ese dolor, porque cada uno pasa su proceso
como puede, de la manera que puede y con la ayuda de Dios, pero el dolor es propio. Cuando se van los demás, cerrás la puerta y te acostás a descansar en tu casa y estás solo a la noche o estás ahí en tu cama mirando, pensando y estás solo con tu almohada y ese dolor en tu corazón es propio y es personal. Pero solo está Dios ahí en ese momento para ministrar y para levantarnos con su Espíritu Santo. Entonces podemos hablar con uno, con el otro, pero el que solamente conoce los corazones es el Señor. Entonces, viendo esto, más adelante ya sabemos que Jesús sana a la hija de Jairo. Todo sale bien, podríamos decir. Pero quiero que nos centremos, como dije antes, en esto, en el mientras iba. Hay momentos que nos pasa y que tenemos que estar en ese momento del mientras tanto. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos nuestro ánimo? ¿Cómo nosotros manejamos nuestra crisis? ¿Cuánto varía nuestra fe en el mientras iba? En el mientras Jesús o mientras Dios está resolviendo algo en nuestra vida. Mientras Dios está obrando, ¿cómo nosotros nos manejamos en ese momento de crisis? Decidimos apartarnos, decidimos buscar más de Dios, decidimos orar más con fe, sería el mejor de los casos. Pero la realidad es que muchas veces las crisis o los cambios o las situaciones de proceso en nuestra vida son ineludibles. Tenemos que pasar a veces por ciertos procesos para crecer. Tenemos que pasar por ciertos procesos para aprender. Tenemos que pasar también situaciones traumáticas o negativas en nuestra vida para poder crecer en algo que tengamos que crecer o madurar en algo que si todo sigue bien, posiblemente no maduremos en eso. Ahora, ¿cómo me desenvuelvo en mi vida espiritual en ese mientras tanto? Jairo siguió estando ahí, vio la película medio de afuera, pero habrá estado diciendo: Dios, necesito que vayas a sanar a mi hija, está todo bien con la señora esta, que Dios la bendiga, como dice mi hija, que Dios la bendiga, pero necesito este milagro en mi vida. Y muchas veces nosotros estamos así también. Pero el espíritu correcto es que nosotros podamos alegrarnos cuando el que está al lado es prosperado, es amor, es fraternidad. Es que Dios está en nuestro corazón, porque nos amamos unos a los otros y nos gozamos con lo que pasa al lado. Ya nos va a tocar a nosotros en algún momento, pero en el mientras tanto nuestra fe debe estar o debe mantenerse lo más firme posible dentro de la situación. No voy a decirte que no podemos estar tristes, no voy a decirte que no podemos llorar, sino por el contrario, es donde más tenemos que estar confiando en el Señor en los momentos de dificultad, en los momentos complicados, y asimismo en los momentos de gozo también estar con el Señor y no olvidarse. Pero este toque que la mujer hace desata el milagro, pero no por el toque, sino por la fe que salvó a esta mujer. Nuestra fe debe ser alimentada. ¿Cómo debe ser alimentada nuestra fe? Mediante la palabra de Dios, mediante la oración a Dios, mediante la administración de la palabra y mediante la administración de la alabanza, de la adoración. Todo el tiempo necesitamos alimentar nuestra fe porque los días son malos. Y situaciones negativas van a venir siempre. Pero si yo no alimento mi fe, cuando vengo a la situación o mientras iba, voy a decir: ¿sabes qué, Jesús? Quédate haciéndole milagro a aquel, al otro, yo me voy a resolver lo de mi hija, o listo, mi hija ya la entrego, o esa situación, para salir un poco de lo central de la historia, esa situación que necesito que Dios resuelva, listo, ya está. Si se resuelve, y si no, chau. Imagínense que tengamos esa actitud. No es la correcta. Ahora, en el 49, por favor vamos a leerlo juntos, dijimos recién que viene la mala noticia dentro de todas estas historias. En el mientras iba, encima que todavía Jairo tenía que esperar, pasa esto, que le dice: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Tenemos el 49 acá? Perfecto. Vamos al 50 entonces. Oyéndolo Jesús, le respondió algo: no temas, cree solamente y será salva. Se ve que Jesús habrá visto que esa palabra no cayó mucho como para animarlo. No fue una palabra que vino de parte de Dios para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, no molestes más a Dios con tu milagro porque no va a ocurrir. Pero qué lindo es escuchar de la boca de Dios. Qué lindo es escuchar en este caso del maestro cuando le dice: no temas, cree solamente. Es para mí un bálsamo. Es como poder encontrar ese agua en el desierto que uno está necesitando. Y qué lindo que Dios en esta noche te diga, si quizás estás escuchando una cuestión
que no te está trayendo del todo fe, sino por el contrario, qué bueno que puedas escuchar de Dios en esta noche y te vayas con esta palabra, diciéndote de parte de Dios, no de parte mía, obviamente, porque está en la palabra, Dios lo dice, no yo, no tengo ese poder, pero imagínese que Dios en esta noche te está diciendo, no temas, cree solamente. Dios te dice en esta noche, no temas, cree solamente. No escuches las voces negativas, cree solamente. No le des lugar al problema, cree solamente. Y me voy a tomar de un ejemplo que todos conocemos para también darle gloria a Dios por eso, que contaba la pastora recién, de Gustavo. Imagínense Gustavo todo el tiempo que tuvo que pasar junto con la pastora Viviana y toda su familia, por supuesto, de pasar por esa situación de quimioterapia y todas las cosas que le dijeron y después el diagnóstico cambió. Yo creo que esta palabra se hizo vida en ellos por haberla escuchado y le habrá dicho seguramente a Gustavo y a la pastora, no temas, cree solamente. Y mire si habrá tenido un tramo de mientras iba en cada quimio, en cada tiempo, sabiendo en cada estudio, a la hora de afrontar un estudio y pasar por ese proceso y esperar que el médico le lea el estudio, ¿no? Y le diga si está bien, si está mal, si está peor o si está mejor. Imagínese ese mientras iba, a eso me refiero. Pero el no temas, creer solamente aplica para todos. Y en esta noche me gustaría que pueda ser de bendición también para vos. Y que te puedas ir en esta noche, en lo que queda de estos meses del año, si bien es un mes especial para nosotros como iglesia de aniversario, en esta noche que puedas irte de esta casa diciendo, no voy a temer, solamente voy a creer. ¿Qué cosas diferentes es temer y creer en que el milagro de Dios va a ocurrir o que Dios va a resolver esa situación? Son los dos opuestos. Y son los dos opuestos que hablamos al principio, de la gente o la temporada donde estamos con gozo y donde podemos reírnos, gozarnos y ahí la fe explota. Y el otro contexto contrario es donde solamente tenemos que aferrarnos a esta palabra y decir, no voy a temer, voy a creer solamente. Lo voy a dejar en las manos de Dios. Porque lo que la mujer hizo fue creer. Por eso dice que su fe la salvó. Porque dejó de buscar otras alternativas, agotó todos sus recursos y quizás fue necesario agotar todos sus recursos en médicos, perder todo ese tiempo para decir la única solución que me queda es Cristo, pero su fe fue lo que salvó a esta mujer. Y la fe de Jairo también fue lo que provocó el milagro en su hija. No haber escuchado esas palabras que le dijo, tu hija está muerta, no lo molesten más, y haber creído en esa palabra diciendo, Jesús no me va a fallar, mi amigo no me va a fallar. Me puede fallar cualquiera, hasta quisiera saber qué pasó con este hombre, con este principal de la sinagoga que le dijo, tu hija murió, quisiera saber más adelante, pero no está, qué pasó con este hombre, de dónde salió, quién lo mandó, podemos creer quién lo mandó, pero no creo que haya sido Dios. Entonces en el 51, mire qué lindo, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, su círculo íntimo y de confianza, cerrar ahí algo personal. El 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y ahora la segunda palabra, primero le dijo, no temas, creed solamente y serás salva. Y en el 52 dice, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y en el 53 seguía la cuestión del alrededor, del contexto. Dice el 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. O sea, sabían más que Jesús. ¿Vio esa gente orgullosa que quiere saber más o que cree saber más que Dios? O que al no haberla tocado el Señor, al no haber tenido un encuentro personal con Dios, o muchas veces estar entenebrecido su entendimiento, o su vida espiritual, o esa ceguera espiritual, o llámele como quiera, mucha gente aún se jacta de saber más de Dios, o de conocer más que Dios, o de negar, ¿no es cierto?, que Dios existe o que Dios es real. Y se burlaban de él sabiendo, me gusta la palabra sabiendo, porque en realidad no sabían nada, que estaba muerta. 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Dos palabras, muchacha, levántate. Esa orden provocó la vida. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. No hacía falta en realidad, ¿no? Porque ya todos lo sabían. Pero pasó el milagro que Jairo necesitaba. Jesús respondió al tiempo que debía hacerlo. En el medio pasaron un montón de cosas. Pasaron milagros a su alrededor.
Llegaron malas noticias para desanimar o desalentar a Jairo y a su familia y desistir de ese milagro diciendo no busque más de Dios porque no va a haber solución. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero ese tiempo fue un tiempo de desesperación, sin dudas para Jairo. Pero Jairo siguió firme con su fe. Y es lo que nosotros debemos imitar en este tiempo. De decir, no voy a temer, voy a creer solamente. Porque al fin y al cabo, temiendo, no voy a solucionar nada. Solamente voy a paralizarme, voy a retroceder, me voy a frenar en mi propósito, no voy a poder avanzar en mi vida espiritual, en mi camino personal, en lo que sea. Si el temor me va a frenar, no voy a poder hacer nada. Pero la fe hace todo lo contrario al temor. Y el amor de Dios lo que hace, o el verdadero amor es, que dice la palabra, echar fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Entonces, el amor de Dios lo que hace en nuestra vida es justamente llenarnos de fe. Entender que somos hombres y mujeres pecadores que necesitamos el perdón de Dios es entender que Dios nos ama. Y ese amor nos impulsa a tener fe también en el Señor, a ser agradecidos, pero sobre todo a saber que en el mientras tanto, Dios no te va a soltar la mano. En el tiempo de esperar no estás solo. No es una sala de espera con un solo asiento y si estoy solo acá, como cuando vas a tomar un colectivo y si no viene el colectivo estoy solo, hace un frío bárbaro como estos días, si estoy solo acá. No estás solo. Y aunque creas que estás solo porque no tenés ningún ser humano, ninguna persona a tu lado que pueda entenderte, aunque le hables, aunque le explique, aunque le cuente, como dijimos antes, cuando te encerrás solo a llorar o cuando estás triste o por ahí estás en algún momento en tu día y bajás la cabeza pensando en la situación o medio que te derrumbás un poco anímicamente, quiero decirte que no estás solo. Dios está con vos en todo tiempo. Dios te ve en todo tiempo. Y el Espíritu Santo, cuando le buscamos y cuando estamos en comunión con Él, es el que te levanta, es el que te pone en pie, es el que te impulsa a seguir adelante. Y ese amor de Dios lo que hace es echar fuera el temor o cualquier temor que podamos tener en nuestra vida. Entonces, resumidamente, nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todas las temporadas. En las temporadas buenas, en las temporadas más o menos y en las temporadas malas, nuestra fe debe estar depositada ¿en quién? En el Señor. Y no tenemos que aferrarnos al temor, sino tenemos que aferrarnos ¿a qué? A este tipo de cosas, a estas palabras que vienen a infundir fe en tu vida y en la mía también. No en las malas noticias, sino en decir, no voy a temer, voy a solamente creer en el Señor. Y sé que Dios hará. Ahora, el creer no es solamente decirlo. El creer no es solamente decirle, no, yo creo en Dios, pero no hago nada que demuestre mi fe en Dios. Porque cuando uno dice creo en Dios, se abre un abanico de cosas, como si fuera un menú, cuando usted va a un restaurante que tiene un montón de cosas de comida diferentes, platos, sabores, combinaciones, etcétera, etcétera. Algunos se fijan primero el precio y después ven qué comen, otros dicen, no, yo no me fijo el precio, acá está ahí tipo, ¿no? Jorgito, por ejemplo, cuando va, la saca Silvia, me contó el sábado pasado, a Puerto Madero había sido, ¿no? Me dijo, fuimos a Puerto Madero, me dice Silvia, no, pero esto está... No te fijes la columna de la derecha, vos fíjate a la izquierda y pedí lo que quieras. En un momento Jorge desapareció de la cena, quedó Silvia sola, viendo cómo iba a pagar eso, y llamó al hijo que lo vino a salvar. Pero Jorge por lo menos en ese momento se sintió no solo un taxista, sino un dueño de una flota de taxis, pero no dio resultado ahí la fe, ahí era otra cosa, pero... Tenemos como esa carta que se abre de opciones. Y creer no solamente es decir o esperar un milagro, sino que también me lleva a mí el creer en que tengo que modificar un montón de cosas en mi vida. No solamente es creer para el milagro, sino que también creer me hace entender que necesito la misericordia de Dios. El creer en Dios me hace saber que necesito también ser agradecido al Señor, me hace entender que debo amar a mi hermano, que debo perdonar a todas las personas que hayan afectado en algo a mi vida. Debo también saber que debo recibir perdón y pedir perdón también si he hecho algo malo. No solamente el creer es para el milagro y lo más lindo de todo. Vamos a decir que lo más lindo de la fe es cuando recibimos algo, pero también el creer me obliga muchas veces a estar en santidad. ¿Qué es santidad? Apartarme para Dios y hacer todo lo que pueda para agradarle al Señor. Y cantábamos en la ofrenda, y la cantamos cada vez que ofrendamos y decimos mi obediencia es mi mejor adoración. Y el creer en Dios también lo que de alguna manera me hace o me debería hacer tener en mi vida es obediencia al Señor.
es amor por el otro, es no juzgar al otro cuando peca, sino extender mi mano y ayudarlo a levantarse, porque el día de mañana o hoy mismo puedo yo también pasar por una situación parecida. Es no juzgar, sino ayudar a levantar. No es odiar o no soportar, sino amar al otro, incluirlo y ser una gran familia de fe, porque al fin y al cabo, como dijimos hace unos días en el Día del Amigo, para mí la fe supera aún la amistad, porque la amistad se puede romper hoy o mañana, pero nuestro vínculo con el Señor no se rompe nunca. Y todos estamos en esta noche, usted y yo, y todos los que estamos acá, y aún los que están mirando, estamos con un mismo objetivo, que es alcanzar la salvación, que es conocer más a Dios, que es estar en comunión con Él, que es honrarlo, que es agradecerlo, que es agradecerle a Dios, que es cantarle, que es adorarlo, que es decirle cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos y salir de este lugar renovados, transformados, con palabra de Dios. Pero en esta noche quiero que podamos irnos con esta palabra que Jesús le dice en tiempos de dificultad a su amigo Jairo, diciéndole, no temas, cree solamente y serás salva. Quiero que te vayas con esta palabra, diciendo, no voy a temer, voy a creer solamente. Y el creer solamente es confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, Dios obra. ¿Cuánto puede decir hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta este momento? Dios nunca nos ha dejado solo. ¿Se anima a levantar su mano? Ahí me gustó que levantaron su mano por el medio. Algo veo dentro de la oscuridad, pero vi como que una mano se levantó. Y aquello que levanta su mano dice, hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Cuántos se animan a decirle, gracias Señor? Gracias Dios por lo que has hecho en mi vida. Gracias Dios por lo que has hecho en mi familia. No sé qué es lo que querés agradecerle en esta noche, pero tomate un segundo de tiempo para decirle gracias Dios por lo que has hecho hasta el día de hoy. Sé que todavía faltan por ahí muchas cosas, pero sé que tú vas a obrar. No voy a temer, voy a creer solamente como hizo Jairo. Voy a tomar esa fe, voy a hacer lo que la mujer hizo y también confiar en Dios y que esa fe me va a salvar y va a traer la paz a mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Vamos, dé un aplauso a Dios por lo que ha hecho en su vida. En todo este tiempo hay que ser agradecidos con el Señor. Y llevándolo a tiempo, estamos también como congregación, como casa, y estábamos hoy con el pastor empezando a redactar brevemente, pues no se puede resumir 25 años en una hoja, o qué fácil es decir, bueno, 25 años en una hoja, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero resumía o estábamos recordando diferentes cosas que queremos preparar para compartir con ustedes de acá a unas semanas, de todo lo que Dios ha hecho en la casa. Y cuando digo en la casa, digo también en la familia de la casa, no solo en la iglesia como congregación, sino cómo Dios ha bendecido a cada uno de los que estamos acá, y cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, demasiado bueno, siempre digo yo, y qué bueno es saber que Dios aún va a permanecer fiel. Que por ahí, si pasa algo, viene por este lado, ¿no es cierto? Nuestro lado, los que rompemos el pacto somos nosotros, pero Dios permanece fiel. Su palabra no cambia. Puede cambiar muchas cosas, decíamos el domingo pasado, pero lo que no va a cambiar es el amor de Dios, en la palabra de Dios, no se transforma, no muta, no cambia, no cambia sus promesas, sino que Dios permanece fiel. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fe. Eso es lo que a nosotros nos mantiene también de alguna manera firmes, también sabiendo que Dios no va a fallar. Y hasta acá Dios no lo hizo, Dios no falló, sino que ha sido fiel y aún nos ha dado mucho más de lo que nosotros por ahí hemos pedido o hemos creído. Dios ha sido muy bueno con nosotros, como casa, como iglesia, manera personal. Dios permanece fiel. No temas, hermano, hermana, amigo, no temas en lo que pueda venir. No creas esas palabras o a ese principal que vino a decirle a la hija de Jairo, no molestes más a Dios no le molesta tu oración, sino por el contrario. Dios se goza de que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para orar, para adorarle. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo Jesús, para que muera por tus pecados, por los míos. Dios lo más valioso que tenías, que es a Jesús. Imagínate si Dios nos ama. Pero muchas veces el diablo va a venir o el opositor va a venir a decirte, no ores más, no busques más porque no va a haber solución a esta situación. O muchas veces alguna persona que esté a nuestro alrededor pueda venir a decir, no busques más de Dios. Pero tenemos que cerrar nuestros oídos y abrir los oídos espirituales, los ojos espirituales y saber que cuando pasa eso seguramente la respuesta de Dios está al llegar, está al caer. Después de esa oración, después de superar esa última prueba de Jairo, porque no solo fue cuando vino el principal, sino que también todos los que estaban alrededor se burlaban de eso, diciendo eso no va a ocurrir.
ahí se produjo el milagro. Hay momentos que tenemos que pasar situaciones y después de esa situación está la respuesta de Dios. Quizás después de la última lágrima que derrames hoy pueda venir la solución o pueda venir la respuesta de Dios. Quizás después de una oración viene la respuesta de Dios. No sé si la primera oración, la número 10, la número 50, pero sé que después de la última está la respuesta de Dios, porque Dios responde, Dios ama a sus hijos y Dios te ama, varón, mujer. Dios te ama, por eso estás acá en esta noche y es un gozo que podamos compartir juntos y no estar quizás como años atrás. Por eso comenzaba el mensaje diciendo qué lindo fue lo que hicieron los jóvenes, los adolescentes que estaban trabajando ahí, diciendo qué es lo que hizo Dios en tu vida. Y qué bueno venir a recordar eso, porque muchas veces las situaciones nos hacen olvidar. Pero qué bueno que en esta noche estás acá reconociendo, igual que yo, que Dios ha sido bueno con nosotros. Que ese creer dio frutos de bendición. Que ese confiar en Dios en todas las áreas dio frutos de bendición a nuestra vida. Nos mantuvo en pie y nos mantiene no solo para el presente, sino aún, como decíamos también la semana pasada, predicamos sobre el apóstol Pablo diciendo, me extiendo hacia lo que está atrás y me olvido de lo que está delante. Decíamos así. No, perfecto, me gustó porque vinieron 2 el domingo pasado, o me escucharon 2 nada más. El apóstol Pablo dice, extendiéndome, ciertamente olvidando lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Nosotros decíamos que muchas veces la leemos al revés, nos extendemos a lo que está atrás, al pasado, a lo negativo y dejamos de lado lo que está delante. Pero no, tenemos que poner nuestra vista espiritual en el futuro, en lo que viene. Aprender de lo que ya pasó, pero siempre estar enfocado en lo que viene, que siempre va a ser lo mejor. Porque vamos a conocer aún más a Dios, ya vamos a tener más tiempo en el Señor, vamos a conocer más a la persona del Espíritu Santo. Dios ya creció más en nosotros, nosotros menguamos, Dios está más en nosotros y lo que viene es un futuro de bendición y de gloria. No solo en la tierra, sino que lo más importante es que estamos más cerca de alcanzar la patria celestial. Falta un día menos para que nos encontremos con el Señor. Alguno dice, pastor, no me quiero ir todavía. Bueno, no lo sé, Jesús viene pronto, pero qué bueno saber que en ese pronto que Jesús venga o que nuestros días nosotros lleguemos primero a aquel lugar, saber que tenemos una esperanza, que vamos a cerrar los ojos aquí, pero que abriremos nuestros ojos y estaremos junto con el Señor, viendo, conociendo lo que estamos haciendo, viviendo por fe y todo esto que estamos predicando, creyendo y muchos sirviendo al Señor diciendo todo lo que hemos hecho es verdad, todo lo que estamos haciendo es real y tener esa satisfacción y ese gozo que tenés vos y que tengo yo en mi corazón de decir Jesucristo es real, Dios es real y Dios obra en mi vida. Dios obró en mi familia, en mi casa, en mi economía, en mi salud. No sé qué es lo que Dios ha hecho, pero sí sé que Dios nos ha librado de la muerte. Sí sé que Dios nos ha sacado de un camino de condenación, que vamos para allá, y Dios nos llevó hacia el camino de salvación, porque Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que en esta noche ponete de pie, vamos a adorar al Señor por un instante, vamos a compartir una adoración. Y también, por supuesto, usted sabe que abrimos el altar para que pueda pasar a que podamos orar también junto con usted por alguna situación particular que quiera que oramos, que usted desee, que podamos buscar juntos al Señor. Pero antes de eso me gustaría que podamos cerrar todos nuestros ojos y poder darle gracias a Dios. Y irnos con esta palabra, de creer solamente, de dejar de lado el temor. No sé qué voces estás escuchando en este tiempo, no sé qué es lo que te está ministrando en este tiempo, pero qué bueno sería que la palabra de Dios sea la que te ministre en esta noche, diciéndote no creas, no temas, cree solamente. Esta adoración, la hermosa, dice, o habla de esa mujer, la que estuvimos hablando, que tocó el borde de su manto, y la fe de esta mujer trajo salvación a su vida. Trajo el milagro a su vida, el tocar a Cristo de una manera especial. Solamente un toque, solamente la fe puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, o que hemos estado años dando vuelta y gastando tiempo, invirtiendo vida, ánimo, salud en cosas que no trajeron fruto. Pero en esta noche estamos invirtiendo el tiempo de la mejor manera, que es adorando al Señor, que es estando en la casa de Dios. Levanta tus manos en esta noche y delante de Dios somos eso, personas que necesitamos un toque del Señor. No sé cuántos necesitan un toque de Dios en esta preciosa noche, pero el Maestro está aquí para liberarte, para sanarte, para restaurar tu familia, tu matrimonio, tu casa, para sacarte quizás de esa adicción, de ese problema
de esa depresión. No sé qué es lo que en esta noche tu corazón está atravesando, o quizás esperando una respuesta de Dios en algo en particular. Pero Dios no te olvida, varón. Dios no te olvida, mujer, sino que en esta noche estamos en la mano de Dios. Levanta tu mano bien alto. Cerrá tus ojos. Buscá de Dios por un instante. Y llenate de fe en esta noche. Diciendo, un toque de Dios puede salvar mi vida. La intervención divina de Dios puede cambiar mi realidad. Dios puede hacer un milagro grande en esta noche. Dios puede responder esa oración en esta noche, en esta temporada. Si es tiempo de gozo, dale gloria a Dios en esta noche. Si es tiempo de bonanza, dale gracias a Dios en esta noche. Y si es tiempo de prueba, de aflicción o de desierto, también dale gracias a Dios por esta palabra, diciendo, no temas, cree solamente, porque Dios va a obrar de manera poderosa. Cree lo que la palabra dice. No creas lo que otros dicen, no creas lo que el enemigo quiere venir a poner en tu mente, tus pensamientos, sino que abrí tu corazón y dale lugar a Dios para que en esta noche pueda transformar tu casa, para que pueda transformar tu familia, para que pueda llevarse ese dolor que hay quizás en nuestro corazón. Esta es la noche para consagrarse a Dios nuevamente. No es una noche más, no es un culto más, es un momento de intimidad con el Señor, donde Dios obra con poder y con gloria en tu vida. Sí, Señor, te adoramos. Subí un poquito la adoración, por favor. Y dígale con su mano levantada, Dios, necesito un toque tuyo en esta noche. Dios puede traer libertad en esta noche. Dios nos hace libre en esta noche. Ese mientras tanto, Dios obra en el mientras tanto. Solo hay que creer, solo hay que creer, solo hay que esperar en el Señor. Solo hay que mantener la esperanza viva en Dios. Y Dios obrará, Dios hará. Dios no te va a dejar, hermano. Dios no te va a soltar la mano en este tiempo. Dios es fiel. Decile que necesita. No necesito nada más, solo un toque de Dios. No necesitas más nada, solo un toque de Dios en esta noche para ser libre, para ser libre, para ser renovado, para ser transformado, para ser fortalecido. Dios en esta noche fortalece a aquellos que necesitan renovar sus fuerzas. Esa mirada amorosa de Dios hacia nosotros, diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija que me está buscando en esta noche. Te adoramos, Dios, en esta noche, precioso Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por llenar esta casa. Llena, Señor, cada vida en esta noche. Espíritu Santo, visítanos en esta noche. Llévate, Señor, las cargas de aquel que está afligido. Renueva las fuerzas, Dios. Multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Sacia la sed, Señor, en esta noche. Precioso Dios, te adoramos, te adoramos. ¿Cuántos adoran a Dios con sus palabras? Y le dicen, Dios, te amo, te necesito. ¿Cuántos le dicen, Dios, eres lo más lindo? Eres lo más hermoso que tengo, que he conocido. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por esta noche. Es oír la voz de Dios en esta noche diciéndote, no temas, cree solamente. Como lo hizo esa mujer. Entendiendo que Jesús podía hacerla libre. Qué lindo esa mujer que dijo, Dios, la persona de Cristo tiene el poder para hacer la obra. Todos necesitamos ese toque de Dios. Todos necesitamos un toque del Maestro. Precioso Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Llena esta casa con tu gloria, amado Dios. Te necesitamos, Dios, en esta noche. Gracias, Dios, por esa mirada de misericordia. Gracias, Dios, por esa mirada de amor que has tenido para con nosotros, amado Rey. Dígale por una vez más, tocar al borde de su manto. Si tan solo pudiéramos tener fe. Si tan solo esa fe como un grano de mostaza, tan pequeña, pero tan poderosa para mover montañas. No hay nada imposible para Dios, recordalo. No hay nada que Dios no pueda hacer, acordate. Recordá cada vez que Dios extendió su mano buena y poderosa sobre tu vida. Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo puede hacer otra vez.
Sí, Dios, porque delante de ti, decile, solo soy alguien que necesita un toque tuyo, Dios, en esta noche. Toca, Dios, en esta noche cada vida. Precioso Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Tú eres el pastor de esta casa. Somos tus hijos, Dios. Aquí estamos predispuestos. Sí, amado Rey. Sí, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te necesitamos, Dios. Amado Dios, te adoramos. Te presentamos cada necesidad, Dios, en esta noche. Echamos fuera el temor en esta noche. Echamos fuera el desánimo en esta noche. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos el temor, reprendemos la depresión, reprendemos el desánimo, reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, Señor amado, y te damos lugar a ti. Amado Jesús, Jesús, diga su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Ese nombre tiene poder. Ese nombre trae bendición. Ese nombre trae sanidad. Ese nombre tiene poder otorgado por Dios para sanar, para liberar y para bendecir. En esta noche te adoramos a ti, Dios. Precioso Espíritu Santo. Dígaselo una vez más, vamos. Llénese de Dios en esta noche por un instante más. Recobre sus fuerzas. Póngase en pie como soldado una vez más. Y dígale, Dios, aquí estoy una vez más para seguir adelante y para buscar más. Mientras ponemos otra adoración, abrimos aquí el altar para que puedan pasar aquellos que quieran buscar más de Dios, aquellos que quieran que podamos orar por su vida, orar juntos. Está abierto el altar, pero qué bueno sería que en esta noche podamos irnos con esta palabra diciendo, no voy a temer, voy a creer. No al temor, sí a la fe. Que en esta noche levanta tu mano y decirle, Dios, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí. Y aún me comprometo y me consagro para lo que viene, dejando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. La fe es lo que trae salvación. El creer en Dios es lo que produce el milagro. Sea la temporada que sea y sea el tiempo que sea. Pase aquí adelante, vamos, no te quedes. Vení con fe, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Vamos a buscar de Dios juntos en esta noche. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Amado Dios, te adoramos en esta noche. Precioso Dios, aquí estamos para orar.